Buenas noches, muchas gracias Karen por estar acá en esta nueva travesía que estamos empezando, que se llama Esencia de Mujer, que es conocer un poco de las historias de las grandes mujeres que hay detrás de muchos procesos, de muchos emprendimientos, muchas empresas y principalmente estamos para dar luz y para dar esa voz que nos cuenten su historia y que pueda sobre todo inspirar a más mujeres. ¿Cómo estás, Karen? Gracias Paola, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación. Yo aquí más que honrada de que me hayas considerado y de estar aquí como invitada. Y bueno, la idea, como dices, es inspirar a otras mujeres, reconocer a quienes hemos conocido en el camino y empujarnos y seguir, ¿no? Y seguir aumentando y que seamos cada vez una mayor cantidad de mujeres destacando. Perfecto. Ahora vamos a pasar a conocer un poco de Karen Sánchez. Bueno, Karen, déjenme decirles que es una soñadora empedernida, que es madre y que le encanta sacar lo mejor de cada experiencia. Ella ha sido madre bastante joven y le ha tocado, al igual que a muchas otras mujeres, afrontar este desafío sola, pero este no ha sido ninguna limitante. También ha tenido el reto de ser la primera profesional universitaria en su familia. Cada uno de estos desafíos le han enseñado a mirar la vida con profundidad y a encontrar un sentido en el medio del caos y a construir también desde la fe, incluso cuando muchas cosas parecían venirse abajo. Si bien ella dice que no nació bajo un camino trazado, ella lo ha ido construyendo paso a paso entre las responsabilidades, miedos, pero sobre todo muchas ganas de superarse. Ella tiene formación de abogada, pero la vida le ha llevado a tomar rumbos diferentes, muchos cambios y ha enfrentado irse a nuevos mundos como la ingeniería, la gestión empresarial y el liderazgo humano. Todo este giro que ha tenido inesperado ha sido también su mayor fortaleza. Hoy entiende que todos esos caminos de alguna forma tenían un hilo conector invisible y han sido el camino hacia la búsqueda de la coherencia entre lo que ella piensa, lo que siente y cómo actúa. Ha dirigido empresas a nivel nacional, ha fundado proyectos y acompañado a muchas personas a ordenar sus procesos, sus equipos y muchas veces sus propias vidas. Y detrás de todas estas historias de cambio existe también una mujer vulnerable y una mujer resiliente, ya que no siempre sabía dónde iba, pero sí sabía algo, que no quería quedarse donde no se sintiera viva. Hoy está completamente convencida de que todo esto le ha sumado mucho valor y aporte a su vida y le ha empujado a afrontar esos miedos y a poder ser, escuchen bien, emprendedora, no solamente de una, sino de tres empresas como son Banaep, GKSL Consulting y la más reciente, Alinea LLC. Estos emprendimientos tienen una historia en particular y un significado muy especial en cada etapa de su vida. Esta es la historia de Karen y nos va a contar toda la disciplina que hay detrás de esto, todo el método. Ella nos comenta, ¿no? En diferentes etapas que la fe la ha empujado, que la fe ha sido también ese brazo invisible que la ha sostenido en los momentos donde tal vez se sentía más vulnerable. Hoy vive con un propósito claro y es poder inspirar a otras personas y equipos a crear su propia versión de éxito, una que los impulse y que se sientan auténticos, porque cuando todos nos alineamos con lo que somos, todo comienza a tener sentido.
Wow, Karen, realmente es una historia muy interesante. Creo que vamos a poder aprender mucho de ti, sobre todo cómo gestionar esos cambios, cómo poder emprender en un país un poco conflictivo como es el nuestro, como es Bolivia. Y ahora quiero que nos cuentes, más allá de todos tus logros, de todos tus emprendimientos, de todos tus estudios y títulos, quiero que nos cuentes quién es Karen Sánchez, quién es la mujer detrás de toda esta hermosa historia. Si tuvieras que utilizar algunas palabras o frases, ¿cuáles serían? ¿Qué te definen y por qué has hecho esta elección? A ver, creo que si tuviera que elegir las palabras que me definen, la primera sería coherencia. Me considero una persona coherente porque en todo lo que he vivido he aprendido que en mi vida tengo que, tanto lo que soy, lo que digo, cómo reacciono y lo que pienso tiene que ir en una sintonía, porque no puedo mostrar algo que no soy, algo que no tengo. Entonces creo que todo tiene que reflejarse en una perfecta armonía. Otra palabra que creo que resuena mucho conmigo es la resiliencia. Sé que tal vez puede ser un concepto que está trillado, pero por mi historia y por todo lo vivido, creo que sí, porque entiendo la resiliencia no solamente como el poder salir de la situación, el poder aprender de una situación y poder superarlo, sino también el tener la capacidad y la habilidad de poder, si te caes, volver a levantarte, poder levantarte, pero con algo muy importante que es no perderte. Creo que cuando te levantas y por más de que te levantes, si es que estás perdida y no sabes por dónde ir, ese es el momento donde tienes que o tomar un nuevo rumbo o seguir en el rumbo que tenías, si realmente ese es tu propósito y eso es lo que crees, intuyes que es para ti, entonces seguirlo. Pero si te pierdes, creo que ahí ya no es resiliencia. Entonces creo que sí, ese es un concepto que aplica para mí. Y el último sería la parte de ser una persona consciente. Creo que es lo que te decía, ¿no? Yo no solamente actúo en función a lo que siento, a lo que pienso y mido mucho de que mis palabras vayan acorde a mis acciones, sino que también soy una observadora, soy analítica en lo que veo, analizo el entorno y veo y lo trabajo y quiero y tengo la intención de como que vibrar o sentir o alinearme con personas o con mi entorno cuando realmente resuena con mi propósito. Perfecto. Tomando en cuenta la palabra resiliencia y todos los cambios que has tenido que atravesar para poder encontrar esa coherencia y poder, como dices tú, poder alinearte con personas que estén en tu camino. Vemos que tu historia también ha empezado con mucha fuerza y con cambios tal vez muy drásticos, ya que fuiste madre muy joven. Te tocó afrontar la maternidad sola y también tuviste el desafío, lo pongo como desafío y aquí quiero que me aclares un poco, el lograr ser la primer profesional en tu núcleo familiar cercano. Ujú. Acá cuando miras hacia atrás, ¿qué es lo que te ha enseñado toda esta etapa sobre el esfuerzo, sobre encontrar ese poder para salir adelante, para tener ese empuje, la responsabilidad en sí que te has, bueno, que te has embarcado desde el ser madre, el decidir sobre la carrera universitaria, y hablas mucho de la fe, ¿no? Hablas mucho que la fe ha estado contigo en todo momento. ¿Quiénes te han exigido más? ¿Ha sido tu familia o ha sido Karen autoexigiéndose más que la propia familia? Definitivamente ha sido Karen. Soy una persona que ha sido criada la primera de 5 hijos, entonces el tema de la madurez tal vez me ha tenido que llegar muy rápido y más aún con un hijo. Yo lo tuve a mi hijo cuando tenía 22 años recién cumplidos, así que estaba en una carrera,
tenía una vida tal vez por decisiones que yo había tomado en ese momento. Y bueno, no rescato lo que viví en el momento ni cómo tuve que salir de la situación, pero sí rescato la fuerza que tuve como para tomar esa decisión. Tomar mi mochila, agarrar a mi hijo y volver de Sucre a La Paz. Entonces, es eso, que rescato y es esa fuerza que yo llevaba dentro y que no sabía que tenía. El hecho de ser la primera universitaria, creo que también la primera profesional universitaria dentro de mi familia, creo que también fue una exigencia propia, era una meta muy personal que yo tenía y fue una meta que no cambió por más de que yo ya tenía a mi hijo y teniéndolo a él con un añito, me embarqué en una nueva carrera porque yo tenía que terminar psicología, Oh, wow. pero como me cambié de ciudad, entonces, bueno, ahí como que las cosas de la transferencia y todo eso. Y me embarqué en una nueva carrera que fue derecho, empezando con él cuando él estaba pequeño. Pero no cambió los planes para mí, por más de que yo en ese momento no sentía que tenía la autoestima que tenía antes, no tenía tal vez la fuerza que tenía antes, no creía muchas veces en mí. Mi hijo fue realmente un motor para mí y el tema de la sobreexigencia en ese momento, puedo decir que sí me ayudó, pero también me pasó una factura muy complicada con el tema de salud, con el tema de la perfección. Y es un trabajo constante, es un trabajo continuo, porque ni siquiera venía la presión por parte de mi familia ni de mi entorno, porque ellos no creían en mí. Una vez que yo ya tuve a mi hijo, fue como que listo, ya arruinó su vida, como que ya aquí ya no hay más, y perdieron totalmente la fe. Y esa fe perdida de mi entorno más cercano fue lo que también contribuyó en que se vaya debilitando la mía. Pero aquí rescató dos personas que fueron mi soporte emocional, pero a gran escala, que fueron mi pareja, mi actual pareja todavía, y mi hermana. Fueron ellos que confiaban más en mí, más que yo misma. Creo que nunca dudaron y fue eso, el saber que yo tenía a alguien que me veía con esos ojos de, yo sé que tú vas a poder, por más de que tú no confíes en ti misma, ver a mi hijo y que sea mi motor todas las noches, porque yo tenía que estudiar, tenía que hacer pasantías, tenía que hacer todo, tenía que llevarlo a la guardería, entonces era como que yo decía, es por él que estoy haciendo las cosas, ¿no? Pero el tema del trabajo de la perfección, si bien en ese momento como que me dio el impulso, a la larga y ahora sigo trabajando contra eso porque la perfección como tal, no el exigirte o el tener fe, creo que confundimos mucho eso. Ujú. El tener fe en uno mismo y el creer que uno es capaz y hacerlo lo mejor posible es una cosa, pero el perfeccionismo y encerrarse en eso y enfermarse y creer que ese es el único camino y que no puedes lanzar algo, no puedes hacer algo si no está perfecto, porque ¿qué van a decir? ¿Qué vas a sentir tú? Creo que eso es una de las cosas más dañinas y es con un trabajo constante y es diario. Perfecto. Wow, Karen, realmente es bastante inspirador y la forma en cómo puedes contar con alguien que te apoye cuando muchas veces en todo ese caos emocional que nos acompaña, cuando entra el síndrome del impostor, todas aquellas inseguridades que de por sí aparecen cuando tenemos nuevos desafíos, volver a cambiarse de ciudad, volver a iniciar una carrera, el estar con un niño chico que sabemos lo que conlleva, la atención que tenemos que darle. Entonces, muchas veces es cierto que nos debilitamos emocionalmente y como que uno va perdiendo la fe en sí mismo, como decías, pero qué lindo que aún así siempre podamos encontrar aquellas personas que te muestran que al final de toda esa travesía hay una luz que está brillando, que te muestran por dónde ir y que te dan ese empujoncito que muchas veces necesitamos de otras personas.
También sobrellevar, como dices, el que tu familia o tu núcleo más cercano se rindan ante ciertas situaciones también afecta. Somos seres humanos, somos emocionales, entonces necesitamos muchas veces ese apoyo. Eh, Quiero preguntarte sobre tu hijo. Quiero ir sobre el área de la maternidad un momento, ya que ser madre y construir una carrera sólida al mismo tiempo requieren de una fuerza interior enorme, que es lo que estábamos hablando, porque tú veías a tu hijo, si bien ha sido el motor más grande que has tenido, que te ha impulsado a tomar esa carrera que hoy en día es bastante exitosa, ¿qué te sostuvo emocionalmente en estos momentos duros, dejando de lado a tus dos soportes que has tenido, que ha sido tu hermana y tu actual pareja? Creo que en ese momento es un tanto diferente a lo que tú decías, que a veces cuando a uno le va bien no agradece y se olvida de la fe. A mí me pasó en ese momento tal vez lo contrario, que yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Creo que soy una persona que no hace daño. ¿Por qué he tenido que pasar por esto? Y yo sentía que había como un hilo todavía que se sustentaba, que se sujetaba a mi fe. Y yo sé que era Dios en ese momento, que nunca me ha dejado, porque en retrospectiva, si veo todo, había algo mucho más grande que me estaba sujetando, que me daba esa fuerza cuando yo decía, ya no puedo, ya no. Dormir 4 horas por noche, no se puede. En 5 años es inconcebible. El llorar, ver, porque mi hijo fue creciendo y yo fue creciendo como madre también con él, aprendiendo, no saber por qué lloraba, por qué pasaba, qué era lo que él quería, cómo tenía que hacerlo bien. Y, y digo que fue ese hilo de fe que me ayudó no solamente a creer en mí, que yo podía hacerlo, pero también que me cuidó todo ese tiempo. Me cuidó y generó todo el ambiente como para que lleguen personas que tal vez fueron transitorias en mi camino, pero fueron mujeres, hombres que me inspiraron, que yo decía, sí, este docente es, algún día quiero llegar a ser como él, pero sentir la validación de ese docente, ser el primer 100 en la universidad en su materia, o sea, ese tipo de cosas fueron como que decía, sí, ya, puedo. Y yo sé que no eran las personas, posiblemente era algo mucho más grande que movía y generaba que yo tenga eso cuando ya estaba por rendirme y no puedo encontrar otra palabra que no haya sido Dios que estaba ahí en ese momento. Perfecto. Y si hoy tu hijo te pregunta, mamá, ¿qué es ser una mujer fuerte? Mamá, ¿qué tan fuerte eras antes y qué tan fuerte eres hoy? ¿Qué podrías responderle? Creo que la fuerza siempre la he tenido y él sabe y me conoce y sabe que una de mis formas de expresión es el llorar. Yo soy una persona que no me limito, lloro a veces de frustración, lloro porque estoy agotada, lloro porque estoy feliz, estoy emocionada. Y creo que es algo que yo le estoy enseñando y él lo sabe muy bien. Ser fuerte no significa no llorar, más por el contrario, significa mostrarte como eres y más que nada saber que te tienes que parar en el momento en el que estás ahí y estás en el hueco y saber que no va a venir alguien a levantarte y a sacarte de ahí. En muchas veces y en la mayor, el 99% de las veces, te va a tocar pararte tú. Y tener esa fortaleza no viene de afuera, viene de dentro. Tiene que nacer en ti, tienes que sentirlo como eso que te llena y te inunda y te paras y dices, bueno, ya, como que ya he llorado mucho, me he lamentado mucho, como que ya no. Y es eso. Él sabe, creo que él lo entiende porque lo ve, pero si en algún momento me lo preguntara, sería eso lo que yo le diría. En este caos que dices, que me gusta esa palabra, bueno, me gusta la frase que utilizaste, aprendí a encontrar sentido en medio del caos.
Y creo que dentro de este caos seguramente ha estado esa Karen sensible, esa Karen que sí ha tenido que llorar y me gusta cómo lo enfocas. Llorar no es una debilidad, muchas veces también puede ser una fortaleza. El decir, tengo emociones, estoy acá, quiero seguir adelante, me gusta lo que estoy haciendo, lloro de felicidad. Entonces, ¿cómo ha sido este caos para Karen? ¿Ha sido un caos más emocional? ¿Ha sido un caos por tal vez un desorden de prioridades? ¿A qué te refieres cuando dices caos y que has encontrado el sentido en medio de todo esto? Es una continuidad de diferentes situaciones de caos, que yo le puedo decir así, pero son situaciones que le han dado sentido porque eran situaciones que me han empujado a tener que tomar una acción, mucho más allá de que me considero una persona que ama la planificación, que me intento adelantar a lo que viene, a los pasos, ser metódica con todo, pero creo que son esos momentos de caos, que los menciono, los que me han empujado a hacer cambios y hacer los cambios más drásticos y tomar las decisiones más importantes en mi vida. La primera ha sido el tener que decir, bueno, voy a empezar una carrera nuevamente porque la vida no puede seguir. Mi hijo al día de mañana tiene que ver algo que reflejarse en su mamá y decir, mi mamá ha pasado por un montón de cosas, pero ahí está, es profesional, es exitosa y todo. Y no solamente esa, ¿no? Esa ha sido la primera. En el momento en que yo ya ejercía como abogada, mi vida era mi caos mental, porque yo era una pelea interna entre mi ética en ese momento y tener que litigar como abogada penalista. Mm. Entonces, por un lado era mi ética como persona y el por otro lado era el responder de la forma que tenía que responder ante mi cliente, porque eso era el sustento que yo tenía en ese momento. Entonces, era una pelea diaria constante. Y fue ese momento de caos mental en que yo dije, bueno, creo que como que aquí ya no puedo, ya es demasiado, que tomé la decisión de estudiar gestión de calidad y di ese salto para reinventarme y para poder. Los momentos de caos para mí son muy importantes porque son hitos que marco, que me han llevado a dar un paso más dentro de mi camino. Entonces, por eso es que digo que yo soy un conjunto de situaciones, tal vez de caos, por así decirlo, son esas situaciones de caos que me han llevado a darle sentido, ¿no? A mi camino y a lo que tenía que cambiar. Ahí caso mucho lo que dices, no quiero quedarme donde no me sienta viva. Sí. Perfecto. Eh, Si bien es cierto que has estudiado derecho y que has cambiado a una parte de gestión de calidad que se ve mucho en ingeniería, porque te involucras mucho en procesos, te involucras mucho en tecnicismos principalmente, en muchas de las cosas que normalmente no ves en una carrera de derecho. Ahora, quiero preguntarte aquí, ¿cómo ha sido ese cambio de reskilling profesional para Karen? Porque voy a encasillarme en esta parte, no, porque normalmente uno cuando ve este tipo de cambios, como decías al principio, de psicología me pasé a derecho. Normalmente se ven esos cambios en las carreras más blandas, le digo yo, porque no son tan estructuradas ni tan numéricas, pero es de psicología, derecho, comunicación social o de derecho a relaciones exteriores, relaciones públicas. ¿Qué te llevó a alejarte de todo esto y decir, me lanzo a aprender una rama de ingeniería y me estrello completamente contra todo preconcepto cultural sobre los cambios que existan en la carrera?
Me imagino que tu entorno familiar, tu entorno social, tal vez ha tenido que tener algún tipo de presión al momento de cómo te vas a cambiar de esto a esto. O sea, ¿han tratado de influir en tu decisión? ¿Cómo ha sido ese afrontar ese cambio e ir contra la corriente? Porque muchas veces cuando uno quiere iniciar el cambio, y más si eres madre con un hijo pequeño, o sea, la mayoría te dice, ¿cómo vas a perder lo seguro por ir por algo que vas a empezar de cero? Entonces, ¿cómo ha sido este proceso, Karen? Me llama mucho la atención. Creo que la estructura siempre ha estado ahí y siempre mi cabeza ha funcionado de esa forma. Y en derecho, yo lo que amaba mucho era el derecho comparado. Me encantaba hacer eso, creo que era una de las cosas que más me gustaba. Y la parte de la estructura documental era una de las cosas que más me gustaba dentro de la carrera de derecho, ¿no? Pero como tú dices, sí, ha sido un cambio de pasar de lo seguro a yo tenía un trabajo donde yo generaba, pero creo que mi entorno social nunca, por toda la situación que he vivido y por todo el tema que han sido como que ciertos momentos recurrentes, el tema del impacto social y mi entorno y lo que diga, creo que por suerte no es algo que me afecte tanto. Bien. Entonces es como que y mi entorno cercano, claro, ¿no? Pero yo sabía dónde me estaba situando en mi entorno cercano y mi entorno cercano era mi pareja y mi hermana. Mi hermana no está aquí y vive en otro país, pero ella siempre ha estado muy presente. Entonces, obviamente, con una de las primeras personas que supo fue mi pareja de sí, quiero cambiar esto porque realmente es esto lo que ya me está saturando con el tema de derecho, no puedo. Pero también uno de los puntos que me ayudó mucho a hacer este cambio fue el tema de la pandemia. Entonces fue como que coincidentemente entró la pandemia, el tema del abogado el trabajo, perdón, para los abogados fue como que decayendo, no era prioritario. Y fue un momento en el que yo dije, ya, esto es mi oportunidad y aprovecho. Y empecé a capacitarme y a capacitarme en el tema de calidad. Y cuando entré, puedo decir que fue así un amor a primera vista porque me apasioné de todos los conceptos, de todo lo que era el orden, indicadores. Era para mí algo totalmente nuevo, pero era algo tan que me daba esa adrenalina y yo decía, sí, es esto lo que tal vez estaba buscando y no encontraba y juntaba algunos conocimientos que yo tenía, como otras habilidades que yo tenía. El tema de la capacitación siempre me gusta enseñar. Entonces, como que se ha ido engranando, han empezado como que a encajar ciertas piezas y dije, sí, es esto lo que voy a hacer, esto es lo mío y ya. Y me lanzo en esto y como te digo, el tema social, como que mucho, obviamente hablaban y me decían, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Pero Ahí está. Realmente ha sido muy interesante toda esa transición y algo de lo que hablaste al principio decías mi ética. De acá lo que soy como persona y lo que tengo que hacer por ganar un sustento. Encontrarle el sentido a la frase que dices, busco la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Entonces podemos decir que es aquí donde la ética te ha llevado siempre por el camino de decir y decidir en qué momento vas a cambiar. ¿Cómo se refleja hoy en día eso en tu vida y qué significa para ti, sobre todo, que has estado liderando diferentes proyectos, liderar desde esa coherencia, desde esa ética, en un país conflictivo, en un país donde el ámbito público, el ámbito privado muchas veces es completamente diferente al actuar que tú quieres en tu vida? Entonces, ¿cómo has lidiado con eso y cómo lidias hasta ahora? como he lidiado, creo que ha partido en las tres empresas que están ahora,
que han nacido en momentos diferentes y cada una me ha llevado a enfocarlo de una manera específica y a reforzar ese tema de la coherencia que termina de consolidarse con Alinea. Por eso también el nombre creo que ha sido específico y muy, muy estratégico como para trabajar este concepto. Pero creo que, como dices, el tema de las instituciones públicas, el tema de los clientes, creo que parte desde un principio en el que tal vez la necesidad a veces te lleva a hacer las cosas dejando de lado ciertos valores o ciertos no negociables que tú tienes, pero a la larga eso te da una factura emocional muy complicada, que yo la he vivido cuando litigaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora trabajo? Tal vez el hecho de que sea un poco incoherente para algunas personas, el decir no a algunos clientes que no comparten o que no trabajan dentro del mismo enfoque que lo trabajamos dentro de las empresas. Y creo que el decir no lleva a que tu servicio, tu negocio, el producto que ofreces sea valorado por otras personas. Entonces, eso ha sido lo que ha primado tanto en Banaer con la parte de servicios de ingeniería. Creo que el tema nos ha ido enseñando a la larga, porque obviamente cuando uno inicia comete esos errores, ¿no? Prometer todo, yo te lo voy a hacer y todo eso, pero ha enseñado a la larga de que prometemos menos, pero cumplimos lo que decimos que vamos a hacer. Es eso, y esa es la marca que tenemos y los clientes que tenemos pueden decir eso. Entonces, ese ha sido el primer paso que me ha ayudado como a identificar cómo trabajarlo dentro de un tema empresarial con la parte de GKS Global Consulting, que es el bracito operativo, puedo decir, de mi marca personal, que es by Karen Sánchez, trabajando con el tema de estructura. No, ahí trabajo con el tema de una estructura específicamente empresarial, pero desde un enfoque en el que no prometo resultados que no voy a cumplir, porque eso va en contra de mi propio principio. No, no es que, eh, y enfoco mucho con el tema del compromiso de la alta dirección. Es lo primero que encuentro y identifico. Si no tengo eso, no trabajo con esas empresas porque ya lo he vivido, ya me ha pasado, ya sé lo que es tener que lidiar contra eso y remar contra corriente durante un tiempo hasta que realmente entiendan el concepto de lo que es y el beneficio que les trae. Y finalmente con la línea lo trabajamos con mi socia y nuestro enfoque es el mismo, es trabajar desde la coherencia, desde que no solamente van a ver reflejada esa coherencia en nosotras como persona, sino también lo van a ver dentro de la empresa y aplicar el mismo principio. Por suerte tengo una persona que comparte los mismos valores que yo y ella sabe que si tenemos que rechazar un cliente porque por más de que nos pague bien, no se compromete con el espíritu de Alinea y lo que le está ofreciendo, que es darle una estructura y una coherencia a su empresa, no desde un aspecto como que para pasar en una auditoría o aparente, sino darle realmente una estructura como tal a su empresa para que pueda mejorar, para que se pueda ampliar. Si no comparte eso, entonces no es un cliente de Alinea. Bueno, Karen, conectando con lo que nos acabas de contar sobre tus emprendimientos y la forma en relacionarte en un mundo, bueno, en el entorno boliviano caótico y de caos, ¿qué te ha llevado a animarte a emprender con tres empresas diferentes cabalmente en nuestro caótico país? ¿Qué te ha Bueno, empujado a tener ese espíritu creativo? ¿Y cómo han sido esos cambios que has tenido que ocurrir? Y sobre todo quiero que me cuentes, porque lo mencionábamos al principio, cada una de estas empresas tiene un significado muy especial y personal porque significan algo en determinado momento de tu vida. Entonces, si puedes contarnos brevemente de
trata cada empresa y qué significa hoy en día para ti? Claro. Bueno, Banaev, que es la primera, Banaev es una empresa relativamente joven. Recién el siguiente año va a cumplir 5 años. Y Banaev nació en un momento en el que yo estaba trabajando dentro del área de sistema de gestión de calidad en un trabajo extremadamente demandante en el que estaba a cargo a nivel nacional de dos empresas y con tres sucursales, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pero creo que yo le tengo mucho cariño a Banaev porque fue mi escuela de liderazgo. Fue mi primer paso para realmente saber y entender lo que es el liderazgo. No, y más aún en un área muy tan demandante y que no era mía, que es la ingeniería. Yo me metí así, pero de cabeza al proyecto y cuando me dijeron, sí, efectivamente la parte operativa estaba totalmente cubierta. Estaba cubierta con genios, que puedo decir que tengo el equipo de ingenieros, entre ellos mi hermano, que son personas con muchos años de experiencia, que dominan su área referente al respaldo energético, a la parte de programación, pero para mí era un mundo nuevo. Entonces yo entré como que la parte administrativa, y yo dije, yo la voy a ver y todo lo que yo sé y lo voy a poder hacer. Y fue como que y yo dije, sí, y le entro al proyecto y ya. Pero fue mi escuela, me costó mucho, me costó lágrimas, me costó el tener que aprender a ganarme el respeto en un ambiente, en ese momento yo solamente trabajaba con hombres, porque era como que mi segundo trabajo, por así decirlo, porque tenía el trabajo en el que yo estaba en el día y mi trabajo de la noche y madrugada era Banaev. Entonces era como que yo estaba haciendo nacer eso porque, como te digo, tengo esa mentalidad de decir, sí, yo me puedo reinventar, yo puedo hacer las cosas y también si en algún momento dentro de lo que estoy trabajando no me va a dar, tenía que tener como que un respaldo, ¿no? Tenía que tener ese plan B de poder decir si en algún momento no puedo o pasa algo, tener esa seguridad. Entonces, ahí es como que nació con tres locos que dijeron, sí, vamos a emprender y ahí estábamos. Y el equipo empezó a crecer, los proyectos empezaron a crecer, la demanda empezó a crecer y fue así que lo fui como que manteniendo hasta que fue insostenible y tuve que dedicarme tiempo completo. Y coincidentemente fue en el momento en el que yo ya no compatibilizaba con el lugar donde estaba porque chocaba con mi ética. Claro. Entonces fue como que dije, ahí está, ¿no? Creo que no era que yo estaba de loca pensando el plan B, sino que ya tenía como que una idea de lo que podía pasar. Y más aún como madre, creo que como que vas pensando un paso más delante de las cosas. Y, y bueno, como te digo, Banae empecé a pasar, fue ahí que empecé a pasar cursos de liderazgo, formaciones, empecé a trabajar porque yo decía, ¿cómo puedo liderar a personas? Y no los lidero desde un concepto tan técnico, porque yo fui aprendiendo a medida que la empresa fue creciendo, pero nunca iba a poder conectar desde un lado tan técnico como mi equipo de ingenieros con los demás. No iba a pasar. Entonces dije, tengo que conectar desde otro punto. Tiene que haber otra forma de conectar con estas personas. Y empecé a capacitarme, empecé a trabajar y encontré algo sumamente interesante que fue que primero me tenía que liderar yo. Primero tenía que liderarme yo para poder liderar a otras personas. Y por eso digo que fue mi camino y lo que me impulsó a este camino que yo le decía a la primera persona que me mostró el mundo del liderazgo, este es un camino sin retorno, así que no te preocupes que de aquí yo voy para adelante porque no hay vuelta atrás. Y fue así, empecé a trabajarlo, ¿no? Entonces, para mí eso representa para mí. Fue mi escuela de liderazgo donde yo empecé a trabajar. GKSL Consulting nació por esa necesidad de tal vez, yo sentía que estaba dejando de lado parte de lo que me apasionaba, que era el sistema de gestión, cuando ya dejé de trabajar y me dediqué enteramente a lo que es ingeniería como tal.
dejé de lado la parte de sistemas de gestión y tenía esa necesidad todavía de hacerla, ¿no? Entonces nació el tema del trabajo de mi marca personal gracias a una mujer maravillosa que me mostró el mundo de la marca personal, que es Daniela Medina, que fue la primera mujer. Yo le digo que ha sido la primera que ha visto la luz en mí que yo no veía y el potencial respecto al tema de liderazgo y marca personal fue ella. Una ecuatoriana maravillosa que tenía experiencia en el tema y me dijo, vamos a hacer una capacitación juntas. Y yo, pero yo no sé del tema. Me enseñó, me capacitó, me dio tips, me empujó, que era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Y fue ahí que nació By Karen Sánchez, que es mi marca personal, desde donde yo trabajo toda la parte de liderazgo, toda la parte de gestión de calidad y que ahora ya generó el concepto que tú pudiste escuchar, lo que es el sistema de gestión interno, que es la aplicación de todo lo que son los sistemas de gestión a la persona o a un contexto interno de la organización. Entonces, fue ahí que como que se fue trabajando, empezó a desarrollarse y GKS Consulting es la parte operativa, ¿no? El que trabaja con la parte de implementación, consultorías y es eso. Entonces, para mí eso es mi enfoque, mis procesos, es el orden, es la calidad, eso es GKS de Consulting para mí. Y Alinea nació del encontrar mi propósito realmente en el sentido de encajar todos esos conceptos técnicos con el liderazgo y crear un puente que normalmente no se crea, que se cree que son conceptos totalmente aislados, darle un lado humano a la gestión, a lo técnico, y darle la parte de liderazgo a la gestión y viceversa. Es darle alma a algo tan técnico. Entonces, ahí fue donde terminó de engranarse todo eso, desde una parte de coherencia visual también, que es lo que trabajamos en Alinea, y para mí es donde se engranó todo, todo. Qué lindas historias de emprendimiento, de sobrellevar la exigencia que demanda cada trabajo, porque es cierto, uno inicia, sabemos que las cosas muchas veces no son seguras, por eso mencionaba nuestro hermoso país, Bolivia, que ha vivido décadas de caos culturales, sociales, políticos. Em, Tú estas empresas las iniciaste directamente en la ciudad de La Paz. Sí, Entonces estamos hablando donde el entorno era mucho más conflictivo por encontrarse la sede de gobierno. Entonces, afrontar esos miedos, esos cambios, esa incertidumbre, tal vez el miedo al fracaso. ¿Cómo has manejado todo esto? Sé que la parte legal te da una coyuntura y un conocimiento legal aplicable a tus empresas, que la parte de gestión de calidad te da un sistema también, una estructura, te ayuda a gestionar cabalmente los riesgos y los cambios también que se van a aplicar en el contexto, pero más allá de toda la planificación, siempre uno tiene ese y sobre todo ese miedo al fracaso. No sé si es tu caso tenerle miedo al fracaso o miedo al éxito, porque hay mucha gente que a veces tiene miedo de llegar al éxito porque sabe que viene una sobreexigencia mayor. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito cómo has lidiado con todo esto? y yo la verdad es que lidié con ambos, con el miedo al fracaso y el miedo al éxito. El miedo al fracaso, ¿por qué? Porque en el momento en el que Panaев se volvió la única fuente, por así decirlo, era, era una demanda y una sobreexigencia, pero complicada, ¿no? En el que esto tenía que funcionar, era inevitable, tenía que funcionar, pero creo que la forma en la que he encontrado el poder manejar fue, como te digo, el tema del liderazgo. Fue un punto que yo pensé que lo estaba haciendo por otras personas, pero en realidad lo estaba haciendo por mí misma. Y eso me sostuvo, me ayudó, me enseñó, me capacitó. Creo que yo encuentro mucha seguridad en el conocimiento,
Entonces, el saber, el entender qué era lo que estaba pasando, entenderme a mí, porque ese fue el camino, eso fue lo que me enseñó todo este camino, el entenderme a mí y aprender a autogestionarme, creo que eso fue lo más importante. Y no te digo que es un camino que yo ya lo tengo dominado, eso es diario, porque el tema de trabajar y por eso es que el, el concepto del sistema de gestión interno y del trabajar contigo, creo que fue algo que unió todo eso que yo iba trabajando en la parte de liderazgo y la importancia de autoconocerte primero, saber cuáles son tus fortalezas, saber cuáles son tus debilidades, qué es lo que pasa contigo en momentos de estrés, realmente reaccionas, funcionas. Hay personas que se paralizan en un momento de tensión o cuando hay un problema. Hay otras personas que actúan como que hormonalmente y reaccionan, pero ¿qué? ¿Sabes? ¿Te conoces? ¿Sabes realmente qué es lo que pasa en esas situaciones? Entonces creo que para mí fue esa mi brújula que me ha ido orientando todos estos años. Wow, perfecto. Realmente es muy inspirador cómo lo expones y me gustaría que le dieras un mensaje a aquella mujer que en algún momento tal vez va a poner play a esta entrevista o va a leer las cápsulas que podamos sacar. ¿Qué le dirías ante las situaciones que muchas veces se nos presentan, que sabemos que nada es un camino de rosas sin espinas, porque las rosas, Ex- las más bellas, tienen espinas? Entonces, ¿qué consejo tú les das para que rompan ese miedo, para que rompan esa barrera o para que a través de existir el miedo se animen a hacerlo? Yo lo que les diría es que el miedo nunca va a dejar de existir. Y es más, no le teman al miedo. Creo que un tema que nos han enseñado, que nos han criado, es el no tener miedo o tenerle miedo a ese sentimiento, ¿no? O sea, tenerle como que pavor a ese sentimiento, rechazarlo, sino yo diría más bien integrarlo. Y en el momento en que tú lo integras y sabes cuáles son las situaciones que detonan esto, sabes las situaciones o sabes que inclusive ese mismo miedo tal vez al futuro te va a impulsar a hacer algo, entonces tómalo como una herramienta, tomarlo como una herramienta de impulso. Ese es lo que escuchaba alguna vez, ¿no? Vivir temerariamente es hacerlo, es accionar, hazlo con miedo, pero hazlo, porque si dejas que ese miedo te consuma desde un aspecto negativo, te paraliza. Y si te paraliza, no es, cuando no haces las cosas es donde las cosas no salen, no funcionan, no, no se encaminan. Es como lo que dicen, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo, es donde llegan las oportunidades, es donde llegan las personas, es donde llegan las ideas. Pero si no lo haces, entonces, ¿en qué momento te va a encontrar, no? Te va a encontrar ahí mal, deprimido. Ver los conceptos en muchos libros, ver muchos videos, tal vez de autoayuda o de conocimiento, pero ya puesto en práctica es diferente, ¿no es cierto? Entonces, acá quiero que me cuentes cómo ha sido esta tu travesía en formarte como líder, porque algo que he escuchado y no sé si te ha pasado es que dicen, bye, voy a emprender, voy a estar yo solita o voy a estar con mi entorno de confianza, mis hermanos, por decirte. Entonces, ¿para qué voy a aprender a liderar? ¿Por qué voy a liderar? ¿Por qué tendría que considerarme líder si voy a estar haciendo un emprendimiento yo sola? ¿O que voy a estar solo con mi hermano? ¿O solamente voy a tener una persona trabajando bajo mi cargo? Entonces, ¿qué importancia tiene el formarse en liderazgo a pesar de que en tus inicios no tengas gente bajo tu cargo o no tengas mucha gente trabajando para ti en tu emprendimiento? ¿Qué les dices a esas mujeres y a esas personas
que se limitan en no formarse en temas de liderazgo porque no ven que vaya a ser importante o relativo en su vida. Eh, yo lo que les puedo decir es que el liderar, el liderazgo empieza desde uno mismo. No necesitas tener una persona. Y es más, si tomamos el aspecto de empresas familiares, yo las empresas con las que trabajo sistemas de gestión que han tenido familia, que eran empresas familiares, han sido una de las más complicadas de trabajar, la verdad. Sí. Pero, y es cierto, ¿no? Porque se confunde. Ahí hay como que una mezcla entre no sabes dónde inicia y dónde termina la relación de familia, de parentesco, de amistad y dónde inicia una relación laboral. Entonces se fusiona y es muy complicado. Pero el tema de liderar empieza desde ti mismo. Si no te conoces, si no sabes cuáles son tus momentos en los que vas a ser, inclusive dentro de tu trabajo o para generar nuevas ideas, vas a ser la persona más productiva, el saber generar esa influencia y ese arranque, ese impulso para ti misma, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el momento en el que no tengas a nadie que esté a tu lado y que te apoye, que te empuje, que te impulse? Si no trabajas eso contigo misma. Eso creo que es uno de los puntos más complicados de tenerle como que ese tabú o decir, no, yo no necesito la parte del liderazgo, no necesito trabajar. Y lo que tú dices del tema del capacitarte y formarte con el tema del liderazgo, yo lo que he encontrado en el tema de tal vez la parte teórica, la parte como que más como que estructurada y todo eso es el tema de las buenas intenciones. El decir, sí, tú vas a poder y vas a hacer esto y tienes que mentalizarte, tienes que hacer esto. Pero si esto no va acompañado de una planificación y del accionar, se queda en buenas intenciones. Por eso yo digo, de buenas intenciones está hecho el mundo, en Exacto. todo sentido. Si no sabes trabajar esa continuidad, y es lo que tanto estructuro con esta parte, como te digo, de mi marca personal, de trabajar y no solamente de las buenas intenciones, porque de buenas intenciones no vive la gente, ¿no? Entonces, de romper eso, decir sí, efectivamente son buenas intenciones y lo puedes trabajar dentro de ti mismo, lo puedes trabajar con tu equipo, pero tienes que tener algo más, el accionar, el saber, el conocer. Y solamente puedes hacer eso si conoces, si sabes, si tienes las herramientas. El conocimiento teórico es indispensable, pero si lo dejas en el papel, no ejecutas, no accionas, no te pones un plan, no dices el cómo, no te pones metas, no te mides, no ves si realmente es efectivo lo que tú has planificado, lo que tú has pensado que iba a funcionar para ti, para tu entorno, entonces no sirve. No, son buenas intenciones, ¿no? Nuevamente, como Claro. digo. Has trabajado y liderado en distintos escenarios, ¿no? Ujú. Has trabajado con distintas personas, distintas ciudades, distintos equipos. Como mujer, ¿te ha costado más poder estar en este entorno empresarial, abrirte paso? ¿Has tenido que tal vez demostrar más tu valía con tus emprendimientos y con tus proyectos porque sos la cabeza y se puede decir la imagen de estas empresas? ¿Has tenido que batallar más para entrar al mercado? ¿Te ha costado más que tal vez que a tus pares masculinos? ¿Cómo ha sido esa entrada en este mundo empresarial? Si bien en un ámbito muy dominado por hombres, creo que funcionan mucho mejor ellos en el sentido de que su enfoque es a resultados, a qué es lo que voy a conseguir y eso, quieras o no, como que domina el entorno empresarial, resultados, ganancias y todo eso. Creo que la mayor dificultad está aquí. es, ha sido el yo sentirme que no era capaz, el sentir que yo no, ¿qué iba a hacer? Yo no era ingeniera, ¿cómo voy a ir y voy a hablar de un tema del que yo no soy? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No voy a poder situarme con la misma propiedad ante otros empresarios.
ha sido el tema de decir, pero es que hay mucha gente que tiene más experiencia relacionada a este tema. Mi mayor batalla ha sido con esto, más que con el entorno de haberme enfrentado con esas trabas, de haberme enfrentado con todo eso. Por eso creo que es muy importante el tener, el conocer, el saber, el destacar a mujeres que trabajan dentro de muchos ámbitos, porque es como que te da ese empuje de decir, ah, ya, está ahí, ha logrado, ha peleado con todo esto que yo peleo constantemente y peleo a diario, que no solamente es el tema de tal vez tener que estar en un ambiente dominado por hombres, donde sí hay personas y hay hombres, e incluso mujeres, lastimosamente, que es como que, pero a mí me ha costado años. ¿Cómo van a dejar que ella entre si es que a mí me ha costado tantos años entrar y lograrlo donde estoy? Lastimosamente no solo desde los hombres, pero si bien hay eso, creo que la primera batalla que una tiene que enfrentar es consigo misma. Exacto, dicen que no hay peor enemigo que uno mismo al momento de tratar de hacer las cosas o implementar, o implementar algo. Eh, en la etapa de liderazgo vemos que dices que tienes un liderazgo más humano y se nota por el tema de trabajar con coherencia, trabajar con ética, trabajar con fe en lo que haces, en lo que te rodea. ¿Cómo puedes lograr también este equilibrio entre lo humano y lo estructurado? Porque tienes una formación tanto en gestión de calidad, que es muy sistémica, que es muy cerrada, con derecho, que estamos hablando de leyes. Entonces tienes limitantes por todo lado, donde muchas veces no te dejan ser tan flexible como quisieras. Entonces, ¿cómo equilibras este liderazgo entre estructura y empatía? ¿Cómo puedes demostrar esa firmeza en la gestión, pero también la humanidad en el liderazgo? El concepto de crear el puente para mí ha sido como que revelador cuando ha empezado a nacer este concepto para mí, porque parto de un principio en el que por más de que estés dentro de una empresa, por más de que tengas que lidiar con jefes, tengas que lidiar con equipos, estás lidiando con personas. Ujú. Personas que tienen problemas, personas que tienen su forma de ser, personas que tienen miedos, personas, al fin y al cabo. Detrás de todo hay personas. Y si a las personas vas y las estructuras, puede ser que muchos funcionen muy bien con el tema de sí, les das una estructura y hasta ahí ya, perfecto. Pero la mayor parte de las personas también buscan algo más, algo que les llegue, algo que les toque. ¿Y por qué no fusionar los dos? ¿Por qué no crear un puente entre que puedes darle estructura, puedes decirle qué hacer, puedes darle, mezclar la parte, como te digo, del liderazgo, de trabajar, sí, que tienes que mejorar, que trabajar internamente contigo, generar herramientas, trabajar con esto, pero darle la parte sistemática de un sistema de gestión, dándole una planificación, acciones, indicadores y medición, pero en su lenguaje, porque no todos entienden un lenguaje técnico. Entonces, es darle a uno el del otro y al otro del otro. Es mezclar o darle ingredientes más o menos que te funcionen en la medida, como un chef, que le vas poniendo más o menos en función del entorno que tengas y trabajarlo desde esa forma. Creo que parte mucho del que conozcas dónde estás situado. Primero, si haces el ejercicio de trabajar contigo mismo y saber dónde estás, conocerte, pero así, sin mentirte, ¿no? Sin decir, ya, sí, al final nadie me está viendo, la única que te estás mintiendo es a ti misma. Y aplicar eso mismo de conocer tu entorno antes de trabajarlo, saber las personas, saber qué es lo que piensan, cómo se mueven. Creo que eso me ha ayudado mucho a trabajar, inclusive el tema de gestión del cambio dentro de las empresas, porque tú sabes que la gente tiene una aversión al cambio, ¿no? Una resistencia fatal y eso me ha ayudado mucho conocer a las personas, saber qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan
como un hielo, como dice Lewis, ¿no? Como un hielo, irlo derritiendo para darle la forma Mm. y lo moldeas y en base a eso ya sacas el resultado. Entonces, es un concepto un tanto medio raro, tanto me imagino que suena un tanto raro el mezclar y darles como que el tenor, pero a mí me ha funcionado y está funcionando también. Entonces, Perfecto, qué bueno, Karen. Haciendo una analogía entre este puente que ujú, dices, ¿no? En la que muchas, y es cierto, muchas personas tienen miedo al cambio. ¿Cómo ¿Cómo llegas tú a esa parte de construir ese puente para ti misma? Porque nos dices, no nací con un camino trazado, lo fui construyendo paso a paso. Y hoy en día nos cuentas ya de esos puentes, o sea, ya no construiste un solo camino, construiste puentes. Entonces, mirando hacia atrás, ¿qué te enseña todo lo que has vivido a través de la fe, de tu intuición, de darle sentido a las cosas? ¿Qué papel también ha jugado tu parte más espiritual, tu parte más de fe en tu manera de tomar decisiones? creo que la fe ha jugado desde el principio un rol importante. Tal vez estaba como que en situaciones, especialmente en un inicio, que estaba pendiendo de un hilo, lo debo decir y lo reconozco, pero la intuición es uno de los dones que le agradezco a Dios, que es un don que no me ha fallado casi nunca, que ha sido el que me ha ido dirigiendo y me ha llevado y me ha librado de situaciones también. Y creo que ha sido el que me ha dotado de estabilidad más humana porque, como te digo, mi cabeza funcionaba técnica desde un inicio. El tema de la vulnerabilidad y el trabajar y todo, y tú sabes muy bien, me conociste en esa etapa, ¿no? Donde yo no me permitía ser vulnerable porque no estaba dentro de mi programación, no estaba dentro de mi concepción. Para mí eso era debilidad y eso era como que, ¿por qué tengo que hablar de cosas mías? ¿Por qué tengo que decir quién soy si la gente me va a respetar por lo que sé, por lo técnico, por eso? Ese era un ambiente que para mí era tranquilo, relajado, donde me sentía tranquila de poder hablar, pero en el otro no. Entonces siento que mi fe, la parte de mi intuición, me ha ayudado mucho a poder sacar eso, a poder liberarme de todas esas capas que estaban cubriendo todo esto y poder hablar y unir eso que ha sido lo primero que he tenido que hacer yo, ¿no? Sacarme todas las capas, encontrar ese lado humano y vulnerable dentro de mí y aplicar toda esa técnica que yo conocía y la sabía muy bien a mí misma, trabajar y sentarme y decir, a ver, Karen, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, y como dices, los puentes han ido surgiendo y siguen surgiendo y espero que sigan surgiendo porque a mí me encanta esto de los puentes y de unir conceptos que normalmente como que no se integrarían. Es eso. Y es como dices, ¿no? Construir, creo que en algún momento te lo comenté igual, no importa en la situación, en el caos que nos encontremos, depende de nosotros mismos decidir si nos quedamos ahí o si damos ese paso de fe al vacío para ver a dónde nos lleva. Pero peor no vamos a estar, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, Exacto. en todo eso, ¿cuál ha sido tal vez tu momento de inflexión más fuerte o tu momento realmente decisivo que hoy mirando hacia atrás y analizando todo por lo que has tenido que pasar, digas, gracias Dios, porque en su momento no entendí esto, pero hoy en día lo entiendo. Y tú sabes que si no hubiera sucedido esa situación, tal vez Karen no estuviera aquí con tres emprendimientos, no estuviera liderando, no estuviera teniendo ese crecimiento también emocional, volviendo a tu parte vulnerable. Porque es cierto, yo he tenido la oportunidad de conocerte en una etapa
donde tal vez estabas con las emociones caóticas todavía, y he visto ese cambio de julio a la fecha, donde veo una Karen completamente transformada, una Karen que se va a comer el mundo. Y eso es solamente de haberlo visto, es bastante inspirador. Y ahí es donde retomo, decides tomar cambios. Entonces, ¿qué cambio, qué punto de inflexión has tenido en tu vida que hoy digas, wow, gracias porque esto me ha llevado a esto? Creo que los puntos no, tal vez no sería solamente uno, pero coincido en que todos tienen un factor común, que son momentos en los que me he detenido, me he sentado y he dicho, a ver, ¿qué vamos a hacer? Karen, ¿qué vamos a hacer? Que ya no podemos continuar así, ya no se puede. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un reinventarte o tiene que haber un empezar a creer en ti o tiene que venir algo así tan fuerte que marque un antes y un después. Y en retrospectiva, tal vez considerando los más importantes y los más marcantes han sido mi hijo, que ha sido una de las decisiones en las que tenía que sentarme y decir, a ver, vamos a enfrentar esto que no es para un momento, es una decisión para toda la vida de asumir, de criar, de encaminar, de darle valores, principios a una personita que va a estar en el mundo hasta tus últimos años de vida y, y tienes que hacerlo bien. Entonces, creo que el tema de esos puntos de honestidad conmigo misma, de agarrar y decir, bueno, Karen, ya, de aquí marcamos porque de aquí en adelante tu vida ya no puede seguir siendo la misma. De aquí en adelante dejas de ser una mujer sola y una mujer que vivía la vida tal vez de una manera a ser madre. Eres madre, una vida depende de ti. Y la otra fue los meses que nos conocimos, unos meses antes, en los que dije, Karen, ya no puedes seguir así, ya no puedes seguir sosteniendo el mundo, aprendiendo la parte de la teoría y pensar que eso solamente es suficiente y que eso marca el camino y que estás trabajando las empresas que en ese momento eran dos, pero falta algo. Tienes que darle un giro a las cosas. Entonces creo que esos momentos de honestidad cruda son esos los momentos que han marcado un antes y un después. Wow, Karen, realmente tu recorrido es inspirador, es motivador y nos das esas señales para poder identificar claramente esos momentos a los que debemos escuchar a nuestra mente, a nuestro cuerpo, para poder aprovechar la situación y no victimizarnos, sino sacarle provecho y generar tal vez ese cambio que estamos esperando. Ha sido muy enriquecedora la entrevista, el tenerte hoy acá realmente es algo así súper motivada, súper Qué encantada. bueno. Y sobre todo tener esta conexión tan bonita que ha sido que se lleve completamente toda la entrevista en un hilo conductor demasiado amigable, fácil. Coincido con muchas cosas, el tener muchos puntos en común que muchas veces no sabemos que lo tenemos. Y es solamente animarse a hablar para poder conocer a otras personas, para poder escuchar y para seguir apoyándonos en esta red de mujeres, que todavía nos queda mucho por seguir creciendo personal y profesionalmente. Muchísimas gracias, Karen, por este tiempo. No sé si quieres decir algo. Y yo quiero agradecerte por la oportunidad nuevamente. Creo que estos espacios que tú estás generando son los espacios que necesitamos
Lo necesitamos muchas mujeres. Lastimosamente, dentro de nuestra cultura crecimos muchos con la idea de que la mujer es la enemiga de la mujer. Es mi caso personal y creo que esto es lo que ayuda a generar ese cambio de mentalidad que es lo que necesitamos. Y a mí me llena mucho el ser parte de esto, aportar mi granito de arena a que esa idea cambie, porque personalmente nunca me he cerrado a que eso sea la regla. Creo que hay situaciones diferentes. Creo que hay mujeres que te empujan, mujeres que te impulsan, que se alegran, que te apoyan y que te inspiran. Y solo es eso. Gracias. Gracias, Karen, por tus palabras, por haber tomado la iniciativa de ser parte de esta idea, de este proyecto. Y espero contar contigo más adelante para que nos sigas enriqueciendo con tus conocimientos y con tus emprendimientos, tus talleres, qué es lo que haces, cómo lo haces, conocer otra etapa más de ti. Vamos a compartir tus redes sociales para que la gente que esté interesada en conocer más de las empresas que nos has mencionado puedan contactarte y si están interesadas en alguno de los talleres o tipo de consultorías que das, también puedan ponerse en contacto contigo. Muchas gracias nuevamente. Ha sido realmente un placer tenerte el día de hoy acá y gracias por dejarnos esas luces para darnos cuenta cuándo es el momento exacto para iniciar un cambio o para atrevernos a algo. Gracias por dejar en claro que ser vulnerable no es ser débil y sobre todo que también tenemos que aprender a gestionarnos para poder acompañar a gestionar a otras personas. Creo que todas las herramientas y los tips que nos has dejado hoy día conectan con más de una mujer, conectan con más de una persona que tal vez está atravesando esos mismos momentos hoy en día. Gracias nuevamente y con los demás nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.